Para terminar con la explicación de las centralitas, la del centro es la que nos gobierna el agua caliente y la calefacción. Para utilizarla ahora mismo la tenemos en la posición de reposo. Para utilizarla tenemos un control central que es remoto, que es rotatorio y pulsable en el centro para dar a OK, y otro control que es un botón para cancelar o volver hacia atrás. Bueno, pues para activar primero la calefacción, lo que vamos a hacer es pulsar en el centro del botón y veréis que empieza a parpadear el símbolo de la autocaravana. Este símbolo, si vuelvo a apretar en el centro del botón, entraremos en el modo de calefacción y en este modo seleccionaremos la temperatura a la que queremos estar y volvemos a dar clic en el centro del botón para confirmarlo. Al cabo de unos minutos, un par de minutos, se armará el sistema y empezaréis a notar cómo sale el aire caliente por las toberas de la parte de abajo de la autocaravana. Para desactivar la calefacción, volvemos a entrar en el menú, volvemos a entrar en la calefacción y giramos hasta que salga la posición OFF y volvemos a confirmar pulsando en el centro. Es muy importante porque a veces ha habido confusiones, que tengáis claro que una temperatura baja aquí no significa que esto sea aire acondicionado, ¿vale? Es la temperatura a la que dejaríamos la calefacción para que se volviera a encender, ¿de acuerdo? El aire acondicionado no se maneja con esta centralita, luego veremos cómo se maneja. Voy a desactivarlo y os explico ahora a continuación la activación del agua caliente. Como veis, está parpadeando un símbolo con forma de termómetro. Volvemos a pulsar en el centro del botón y giramos el botón para elegir cualquiera de estos modos. El modo Eco es el que os aconsejamos en verano porque calienta el agua a 40 grados, el modo Hot es el que os aconsejamos para invierno, que calienta el agua a 60 grados, y el modo Boost es una forma de forzar al calentador de agua a que vuelva a calentar agua a pesar de que él considere que ya está caliente, ¿vale? Cualquiera de estas opciones, para activarla le daremos, como os decía, al centro del botón para que se nos active y veréis que se nos enciende un icono de estado arriba en la pantalla. En unos segundos ese icono empezará a parpadear, lo que significa que estará calentando agua ya, y cuando deja de parpadear, cuando se os vuelve a quedar fijo, significa que ya tenéis el agua caliente, ¿vale? ¿Ves? Ahora está parpadeando, eso significa que ha empezado a calentar agua, y dentro de unos 20 minutos en verano o 30 en invierno aproximadamente, eso se quedará fijo y significa que el agua ya está caliente. Cuando el agua está caliente, significa que tenemos unos 10 litros de agua caliente que podemos mezclar con agua fría y que desde luego para un par de duchas seguidas rápidas os va a ser más que suficiente, ¿vale? Para desactivar el agua caliente, volvéis a entrar en el menú de agua caliente y giramos el menú hasta la posición OFF y hacemos clic para confirmar. Por último, alguna función que os puede interesar de esta centralita de calefacción es esta que está parpadeando ahora mismo. Entro para explicarosla y esto es el programador de la calefacción. Aquí podemos poner la hora que queremos de inicio, la hora que queremos de final, la temperatura. Bueno, me ha hecho una cosa rara, voy a repetir. Hora de inicio, hora final, la temperatura que queremos, si queremos agua caliente o no, y simplemente a la hora indicada se activará y tendremos tanto la calefacción como el agua caliente si lo hemos seleccionado. Para desactivarlo volveremos aquí, lo pondremos en off y ya estará totalmente en modo manual el sistema.